Quiero seguir con un tema que la verdad al estar leyendo la Biblia y uno puede ver en la vida de los personajes que la Biblia menciona algunas características, hermanos, que si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros pudiéramos decir, ¿tengo esta característica o no lo tengo? A veces se nos hace difícil poder, si alguien me preguntara, hermano, ¿por qué usted cree que es un creyente? O si alguien me preguntara, ¿por qué eres un creyente? Bueno, pudiéramos decir, bueno, porque Cristo me ha salvado, Cristo está en mi corazón. Pero hermano, si alguien le diría, bueno, pero una característica, a ver, dime una característica. Bueno, como vimos en la mañana, ¿sí? En la vida de Asaf, la vida de Asaf muestra características de un creyente verdadero. En la vida de Asaf pudimos distinguir que Asaf era un creyente verdadero. No era perfecto, pero era un creyente verdadero que admite su pecado, se arrepiente y el Señor lo restaura. También vimos cómo él procura la comunión con el Señor. Él es muy enfático cuando él dice, ciertamente, bueno es Dios. Para él él no tiene dudas en eso. Eso es lo que mantiene su fe, eso es lo que mantiene su vida, eso es lo que lo sostiene a él, hermanos. Pudimos ver también que Asaf también, aunque no era perfecto, hermanos, Asaf buscó siempre agradar al Señor. También vimos que el creyente verdadero tiene luchas internas y lucha consigo mismo, aparte que tenemos enemigos como el mundo, Satanás, nosotros mismos. El creyente enfrenta luchas y vemos cómo Asaf en esas luchas lo enfrenta tomado del Señor, lo enfrenta haciéndose de Él, asido de Él, se aferra en Él. Hermanos, con el Señor somos más que vencedores, como dice su palabra. También consideramos que el verdadero creyente puede intentar ser como los impíos, pero no puede, no lo logra, porque hay algo que nos hace diferentes a ellos. El creyente verdadero sale del mundo y no quiere regresar a él. El creyente verdadero, una vez que ha sido sacado del lodo cenagoso y puesto en un lugar alto por el Señor, él quiere estar allí. Un creyente verdadero quizás se puede manchar, quizás puede caer por un momento, pero hermano se levanta. ¿Sí? La Biblia dice que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Quiere decir que el justo no se queda allí tirado, el justo se levanta. ¿Sí? Vimos esas características en la vida de Asaf. Vimos también que en Asaf el creyente verdadero tiene en Dios su único y mejor y mayor deseo. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Se expresa a él. Y fuera de esta tierra nada deseo. O sea, no hay nada mejor para mí, decía Asaf, que tú, Señor. Sí, que tú, Señor. También consideramos que el creyente verdadero conoce su destino final y lo anhela. Sabemos a dónde vamos a terminar, sabemos que si morimos, a dónde nos vamos a ir. El creyente verdadero no tiene un futuro incierto respecto a Dios, tiene un futuro seguro respecto a Dios. Sí, no sabemos qué es lo que va a pasar en el mundo, no sabemos si la tercera guerra va a estallar o no, pero lo que sí tenemos seguro es que estaremos con el Señor. Un creyente verdadero sabe y conoce su destino final y lo anhela, porque la Biblia dice que nosotros debemos desear que el Señor Jesucristo venga. Sí, ven Señor Jesús, concluye el apóstol Juan cuando escribe Apocalipsis. Y por último, de las 7 características que consideramos de la vida de Asaf, pudimos ver también que el creyente verdadero conoce su misión, sabe lo que tiene que hacer. Y mientras estemos en esta tierra, hermano, tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y una de esos mandatos es la gran comisión, ir y hacer discípulos enseñándoles. Hermanos, esta noche también quiero, por medio de la vida de Lucas, que podamos considerar, hermanos, 6 características de un creyente verdadero en Cristo. Hermanos, la vida de Lucas es la vida de un hombre. Mire, cuando hablamos de Lucas, no hay mucho no se escribe mucho de Lucas, se escribe muy poco de Lucas. Pero hermano, cuando consideramos la vida de Lucas es aquel personaje que está tras las bambalinas.
Lucas es aquel personaje que está siempre detrás del siervo de Dios. Allí está detrás del apóstol Pablo. Cuando hubo necesidad de escribirle a alguien, le escribió a Teófilo y hizo el Evangelio de Lucas. Por eso tenemos el Evangelio de Lucas y tenemos también los Hechos de los Apóstoles. Esos fueron 2 libros que él escribió. Y hermanos, si consideramos la vida de este hombre de Dios, de este creyente verdadero, hermano, Lucas ha aportado mucho al Evangelio, a la palabra del Señor. Así que vamos a considerar esta noche la vida de Lucas y vamos a estudiar un poco, basándonos en la vida de él, 6 características de un creyente verdadero en Cristo. Y miren, hermanos, para empezar vamos a Lucas capítulo 1 y allí vamos a conocer un poco de quién es Lucas y las características que lo hacen ser un creyente verdadero en Cristo. Capítulo 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Mire, Lucas dedica estas palabras a un hombre llamado Teófilo. No sabemos quién es Teófilo, con seguridad es un creyente en Cristo, un creyente verdadero en Cristo. Quizá es un recién convertido en Cristo, pero Lucas le dedica estas palabras y por esa persona Lucas investiga. Y el resultado de esa investigación es el Evangelio que tenemos en nuestras Biblias, el Evangelio según San Lucas. Así que en la vida de Lucas hay características que podemos distinguir. Empecemos, hermanos. Lucas, su nombre significa portador de luz. Ese es uno de los significados del nombre de Lucas. Hermano, y cuando consideramos la vida de Lucas y vemos lo que él hizo, hermano, Lucas fue el portador de la luz. Lucas llevó el Evangelio. Este Evangelio que tenemos es resultado, inspiración del Espíritu Santo, pero es resultado de días, quizás meses, años arduos de investigar y de preguntar Hermanos, tenemos en nuestras manos en el Evangelio de Lucas un aporte, hermano, inapreciable. Primero, porque es la palabra de Dios, digo, algo muy importante, sí, algo muy apreciable, algo muy querido, ¿sí? Así que su nombre significa portador de luz. Hermanos, y cuando yo pienso en eso, hermanos, la Biblia dice que somos luz del mundo. La palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Salmo. Entonces Lucas vivió de acuerdo a lo que significaba su nombre. También sabemos por las epístolas del apóstol Pablo que Lucas era de origen griego, o sea, él no era judío. Pablo era judío, Lucas no. Pero Lucas era entonces un creyente gentil como tú y yo. Los judíos eran diferentes. Nosotros que no somos judíos somos creyentes gentiles, no somos judíos. Por eso no estamos obligados a vivir como judíos, ni seguir los ritos judíos, porque no somos judíos, somos gentiles. Somos no judíos, es lo que significa gentil, somos no judíos. Y Lucas era uno de ellos. Aparte de su nombre y sus escritos, el Evangelio según San Lucas es uno, los Hechos de los Apóstoles es otro, y las menciones de él mismo en el libro de los Hechos, él se menciona en algunos párrafos, él se incluye en la obra misionera, y por las palabras del apóstol Pablo sobre él, que no hay mucho, Pablo no dice mucho de él. Aparte de todo esto, hermanos, no sabemos nada más de él, o sea, no hay mucho. Tú investigas en la Biblia, no hay mucho que decir de Lucas. Pero hermano, parece que la Biblia dice poco de él, pero no es así. La Biblia dice mucho de él y esto lo vemos a través de sus hechos, de sus actos y de sus acciones, o sea, de su modo de vida. La Biblia no dice mucho. No hay una biografía grande de Lucas, como pudiéramos encontrar del apóstol Pablo, como pudiéramos encontrar de Pedro.
no se menciona mucho a él. Pero lo que hace Lucas, hermano, hablan de un hombre, de un creyente verdadero en Cristo. Lucas nos muestra a un verdadero creyente perseverante en Cristo. Desde el momento en que Lucas cree en Jesucristo y acepta el Evangelio, hermanos, hasta el último momento, cuando lo vimos en 2 Timoteo, está al lado de Pablo. Todo ese trayecto, sufrimientos y demás, Lucas lo ha pasado al lado del apóstol Pablo. Lucas es un creyente perseverante. En luchas y pruebas, él sigue allí. Fue un colaborador en la obra del Evangelio. Ahí estaba con el apóstol Pablo. Cuando había que testificar, él testificaba. Cuando Pablo le habló al carcelero, a Lidia, que estaba junto al río, ahí estaba él. Él fue un colaborador del Evangelio, un colaborador de la obra, pero también vemos que Lucas fue un verdadero amigo en Cristo. Porque cuando Pablo se quedó solo, Lucas estaba con él. ¿Sí? Lucas estaba con él. Lucas nunca no se apartó del apóstol Pablo, siempre que podía estaba con él. Un verdadero amigo en Cristo, hermano, es alguien que está contigo en las buenas y en las malas. Sí. Sus primeras palabras a Teófilo, el receptor del Evangelio que acabamos de leer, nos muestra que, número uno, un creyente verdadero en Cristo es parte de una iglesia local. Esto es importante, hermanos. Lucas era parte de una iglesia. No sabemos si de Antioquía, pero Lucas era parte de la iglesia. Un creyente verdadero, hermano, no es un creyente que vive solo, que anda solo, que se aísla. Un creyente verdadero necesita de la iglesia, necesita del cuerpo de Cristo. Y la Biblia misma dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia dice también que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Cristo le da tanta importancia a la iglesia. Y hermanos, Lucas fue un creyente que se hizo parte de la iglesia local. En el versículo 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. El plural entre nosotros significa Teófilo, yo, los apóstoles. Han sido ciertísimas. O sea, Lucas se sabe parte de un grupo. ¿Sí? Parte de un grupo. La iglesia local es un grupo, es un conjunto de creyentes verdaderos en Cristo, que han creído en Cristo, que han sido bautizados y han sido enseñados por la sana doctrina. Lucas fue parte de la iglesia local. No sabemos si en Antioquía o en otra iglesia, o a lo mejor en la de Jerusalén. Pero por lo que vemos, cuando Pablo empieza su viaje misionero, probablemente Lucas se haya convertido en la iglesia de Antioquía. Y probablemente de allí mismo él haya sentido el llamado de acompañar a Pablo en sus viajes misioneros. Por cierto, Lucas era un médico, era un hombre culto, un profesional. Pero hermanos, su amor hacia Cristo, hacia el Evangelio, lo hace dedicar su vida al Evangelio. Lo hace dejar esa profesión que quizá le rendiría a él mucho dinero. Pero lo hace estar al lado de Pablo, lo hace sufrir al lado de Pablo, lo hace pasando necesidades al lado de Pablo. Hermano, Jesucristo dijo en Mateo 16, 24, escuche lo siguiente, porque esto es lo que nos va a afianzar sobre lo que decimos de Lucas. En Mateo capítulo 16, el Señor Jesucristo expresó lo siguiente. Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sabe, hermano? Cuando tú examinas la vida de Lucas y lo que él hace, hermanos, Lucas es un creyente que aplicó esta verdad en su vida. Niéguese a sí mismo. Lucas pudo haber sido un doctor muy importante, y quizás lo era, pero él decidió negarse a sí mismo. Él decidió tomar su cruz.
tomar la cruz de Cristo y seguir a Cristo hasta el final. ¿Sí? ¿Se da cuenta de quién es Lucas? ¿Se da cuenta del sacrificio que él hace por el Evangelio? ¿Se da cuenta del sacrificio que él hace por su Señor? ¿Se da cuenta de cuánto es capaz un creyente verdadero de hacer por el Señor? De abandonar todo y seguirlo a Él. Ahí tienes a Pedro y a Andrés dejando sus barcas, y a Juan y a Jacobo dejando las barcas y siguiendo a Jesús. Ahí tienes a un Mateo que deja el banco de los tributos y sigue a Jesús. Hermanos, ¿cuántos hombres profesionales aún el día de hoy han dejado sus profesiones para poder seguir el Evangelio, para poder predicar la palabra, para poder irse al mundo y predicar el Evangelio? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, deje de pensar primero en él. Tome su cruz y sígame. Mire. Otro pasaje en Lucas capítulo 9, mire lo que Lucas escribió acerca de lo que Cristo Jesús también pronunció, las palabras de Cristo. Mire lo que dice en el capítulo 62, Lucas 9, versículo 62, Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Desde el momento que Lucas abraza el Evangelio, abraza a Cristo, hermanos, Lucas no mira para atrás, Lucas se extiende hacia lo que está adelante. ¿Se da cuenta de quién es Lucas, hermano? Un creyente verdadero deja lo que queda atrás y se extiende hacia lo que está adelante. Un creyente verdadero es capaz de dejar su profesión para seguir a Cristo. Un creyente verdadero es capaz de dejar comodidad para poder seguir a Cristo. Un creyente verdadero no vive solo. Un creyente verdadero necesita el calor, el amor de una iglesia local. Un creyente verdadero se asocia, se une a una iglesia, crece entre hermanos. Un creyente verdadero no es una persona que está solo porque sí, aislado. Es una persona que necesita del amor de los unos hacia los otros, de los unos a los otros. Esa es la primera característica. La característica número 2 es: un creyente verdadero en Cristo cree y es fiel en la sana doctrina, la doctrina apostólica. Volvamos otra vez ahí en Lucas capítulo 1. Y mire, hermano, esto es muy importante porque doctrinas hay muchas. Aún Jesucristo mismo dijo que había doctrina de demonios. También dijo que había doctrina de hombres. Pero hermano, un creyente verdadero se afianza en la sana doctrina. Mire lo que dice Lucas en el versículo 2. Dice, el versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas está escribiendo acerca del Señor Jesucristo, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. ¿Quiénes? Los apóstoles. Y fueron ministros de la palabra. ¿Quiénes? Los discípulos de Cristo y ahora apóstoles. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, Lucas escribió lo que le enseñaron. Lucas pudo haber escrito otras cosas acerca de Jesús, pero Lucas dice: yo escribí tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, hablando de Cristo. O sea, yo escribí lo que los apóstoles me dijeron. Yo escribí lo que yo escribí aquí, es lo que ellos me dijeron. Es el resultado de la investigación. Lucas no alteró nada. Pudo haberlo hecho al escribir el Evangelio, pero no lo hizo. Guiado por el Espíritu Santo, Lucas fue fiel a la sana doctrina, la escribió tal como se lo dijeron. Hermano, esto es fidelidad a la sana doctrina. Si tú tienes sana doctrina, hermano, sé fiel a la sana doctrina. Hay mucha doctrina que no es sana. ¿Sabe, hermano? Hay doctrina que enseña sobre la prosperidad. Esa no es una doctrina sana. La doctrina sana, hermano, es la que nos han enseñado desde el principio, la que los apóstoles recibieron de Jesús y la siguieron, ¿sí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es la sana doctrina. Un creyente verdadero
cree y es fiel a la sana doctrina. Un creyente verdadero no se deja mover de aquí para allá. Escucha, esto es muy importante, hermanos. Si hoy necesitamos afianzarnos, si necesitamos afianzarnos precisamente en las cosas de Dios, es hoy. Hoy que hay todo viento de doctrina, hoy que hay todo viento de enseñanza, todo tipo de enseñanza. Hermano, el creyente verdadero necesita afianzarse en la doctrina. Necesitamos afianzarnos en la doctrina verdadera. Necesitamos afianzarnos en lo que dice la palabra, en lo que la Biblia enseña, en lo que los apóstoles enseñaron, en las palabras de Cristo. ¿Por qué no creemos en el evangelio de la prosperidad? Porque es una mala enseñanza. Hermanos, el creyente verdadero se afianza en la sana doctrina y la expone tal cual es. Eso es lo que hizo Lucas. Yo escribí tal como me lo enseñaron los que lo vieron con sus ojos, los que vieron a Cristo con sus ojos, los que escucharon a Cristo hablar. ¿Sí? Un verdadero creyente es fiel a la sana doctrina. Un verdadero creyente es parte de una iglesia local. Necesita la iglesia para crecer. Ahí está Lucas siendo parte de un grupo de creyentes. Número 2, un creyente verdadero es fiel a la sana doctrina, la doctrina apostólica. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos afianzarnos en la sana doctrina. Y si la tenemos, apreciémosla. Y si la tenemos, aprendámosla. Y si la tenemos, practiquémosla. Esto es muy importante. Lucas no solo creyó la palabra, sino la enseñó también sin alterarla, sin cambiarle ni agregarle nada. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. La palabra ministro significa servidor de la palabra. ¿Qué hicieron los apóstoles? Lo enseñaron. Así como los apóstoles no alteraron nada de lo que Cristo les dijo, Lucas también cuando recoge su investigación no altera nada, lo escribe tal y como se lo dijeron. El evangelio de Lucas es un evangelio escrito para los griegos, para todo el mundo. El evangelio de Lucas es un evangelio donde hay muchas fechas, hay mucha historia. Lucas fue tan puntual en sus investigaciones que inclusive hay fechas, nombres que tú puedes investigar en la historia y existieron de verdad. Lucas creyó en la sana doctrina y fue fiel a la sana doctrina. Y hermanos, eso es lo que distingue a un verdadero creyente, que es fiel a la sana doctrina. Sí. Debemos ser fiel a la sana doctrina. No solo ser parte de una iglesia local, eso es bueno, pero necesitamos ser fieles también a la sana doctrina, hermanos. Y si lo tenemos, apreciémosla. Y si lo tenemos, practiquémosla. Eso es muy importante. Había otros que distorsionaban la doctrina, pero un verdadero creyente en Cristo enseña la sana doctrina. Hermanos, muchas veces tenemos que enseñar doctrina. ¿Y cómo la vamos a enseñar si nosotros no la sabemos? ¿Cómo la vamos a enseñar si no estamos seguros de lo que creemos? ¿Cómo la vas a enseñar si no estás seguro de lo que crees? Por eso llegan los testigos y nos dan zarandeada de aquí para allá. Nos hacen dudar de que Cristo es Dios. Llegan otros grupos y de igual manera. Hermanos, necesitamos la sana doctrina. Un creyente verdadero cree y es fiel a la sana doctrina. Número 3, característica número 3. Un creyente verdadero es diligente en compartir la verdad. Y si no la tiene, la busca, se esfuerza por tenerla. En los tiempos de Lucas no había muchos escritos fieles sobre la vida de Cristo, mucho menos inspirados por el Espíritu Santo. Muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, dice Lucas. Hermanos, yo no sé si entiendes el sacrificio de Lucas por un hombre llamado Teófilo. Hacer toda una investigación. ¿Cuánto tiempo le llevó a Lucas? ¿Cuántas entrevistas tuvo que hacer? Por medio del Evangelio de Lucas conocemos las condiciones en las que nace Juan el Bautista. Por medio de Lucas conocemos la anunciación del nacimiento de Cristo. Hay muchos detalles en Lucas, que Lucas los escribió todos. Lucas es muy detallista en el Evangelio. Hermanos, ¿cuánto tiempo lleva eso? ¿Se ha puesto a pensar
¿Qué es lo que motivó a Lucas a hacer toda esta investigación? Un creyente verdadero es diligente en compartir la verdad. Y si no la tiene, la busca, se esfuerza por tenerla. Eso es lo que hizo Lucas. Teófilo, tú necesitas conocer la verdad. Teófilo, tú has sido instruido. Pero el versículo 4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ese fue el propósito de Lucas. Teófilo era un creyente, pero Lucas toma el tiempo, dedica tiempo para poder investigar las cosas y enviarle una carta a Teófilo con detalles del Evangelio. Hermanos, si queremos compartir la verdad, tenemos que buscar la verdad. Hermanos, la verdad no está lejos, la verdad está en Cristo. Y si tenemos la verdad, hermanos, debemos compartirla. Por eso debemos esforzarnos en conocer más a Cristo, para conocer quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios. Por eso debemos leer su palabra, estudiarla para conocer lo que Él dijo. ¿Sabe qué hacían los bereanos después que Pablo predicó? Fueron a investigar si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Hermanos, un creyente verdadero, necesitamos ser diligentes en compartir la verdad. Y si no la tenemos, hay que buscarla, hay que esforzarnos. ¿Sabe? Creyentes nuevos necesitan ser discipulados. Hermanos, nosotros necesitamos conocer doctrina para discipular. Queremos evangelizar, nosotros necesitamos conocer doctrina para evangelizar. Queremos hacer otras cosas, necesitamos doctrina para hacer las cosas, aún para el culto, para la adoración. Hermanos, hoy estaba viendo en la vida de Asaf cómo David no solo dijo, pues hagan un culto nada más porque sí. David organizó todo un culto de alabanza al Señor con las personas correctas, idóneas, inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos ser diligentes en compartir la verdad. Y si la tenemos, debemos esforzarnos por retenerla también. Porque, hermanos, también podemos ser llevados por todo viento de doctrina. Y eso no está bien. Debemos afianzarnos en la verdad. ¿Llevó tiempo entrevistar? Claro. ¿Llevó tiempo preguntar? Claro. ¿Tuvo que buscar a algunas personas para preguntarles? Sí, tuvo que buscar. Hermanos, un creyente verdadero es diligente en buscar la verdad y compartirla. Por eso necesitamos crecer en gracia y conocimiento del Señor. ¿Cómo vamos a compartir lo que no tenemos? ¿Cómo vamos a aconsejar lo que no sabemos? ¿Cómo podemos ayudar a un creyente nuevo si nosotros no sabemos, ni siquiera estamos seguros de que nuestra doctrina es verdad o no? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Característica número 4, acerca de Lucas. Ahí ve a Lucas esforzándose, haciéndolo de manera diligente, investigando. Característica número 4. Un creyente verdadero se preocupa por los recién convertidos, por darles la verdad. Ahí está, hermano. ¿Qué hizo Lucas? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿En qué fue instruido Teófilo? En el Evangelio. Quizá alguien lo evangelizó, Teófilo entregó su vida al Señor, pero Lucas dijo, este hermano necesita un poquito más. ¿Sabe? Cuando Apolos está en Éfeso predicando, Apolos es un predicador, fue un predicador muy elocuente, un hombre conocedor de la Escritura, pero cuando Priscila y Aquila lo escuchan y se dan cuenta que algo no concuerda con lo que Apolos está enseñando, dice la Biblia, dice Hechos, que lo llamaron aparte y le enseñaron más correctamente lo que debía decir. ¿Cómo vamos a hacer eso, hermanos, si no nos preocupamos por conocer la verdad, por crecer en la verdad? Hermanos, hay muchas necesidades que cubrir. Lucas vio esa necesidad, hermanos,
y la cubrió. Lucas vio esa necesidad y se esforzó por suplir esa necesidad. ¿Se da cuenta, hermano? Esto es algo tan sencillo, ¿no? Quizá no es tan común. Pero, hermano, si nos ponemos a ver, ¿cuántos de nosotros no necesitamos realmente ser instruidos en la verdad? Aún nuestros hijos necesitan ser instruidos en la verdad. ¿Y cómo los vas a instruir si no te preocupas por instruirte tú en primer lugar? Por adentrarte más en la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido en el Evangelio. Todos sabemos que Jesús es Salvador, pero hasta allí es todo. Hermanos, necesitamos conocer más del Señor. De Teófilo no sabemos mucho, y lo poco que sabemos de él es que quizá era un hombre importante, quizá un recién convertido, pero lo que sí podemos intuir en Teófilo y a través de la manera en que Lucas escribe es que era un recién convertido, ansiando conocer más de su Salvador. Quizá Teófilo era un preguntón, quizás. Se habrá topado con Lucas y, oye Lucas, ¿y cómo fue el nacimiento de Jesús? No que era del linaje de David, ¿y cómo? Entonces Lucas escribe el nacimiento de Cristo, escribe la genealogía de Jesucristo a través de María. Oye, pero antes de eso, ¿qué pasó? ¿Cómo es que? Bueno, hubo un tiempo de silencio y hermano, ahí Lucas va desarrollando ese evangelio. ¿Qué pasa cuando un hermano nos pregunta? ¿Sabe qué, hermano? Pregúntele al pastor, él sí sabe. Y usted no sabe, hermano. Usted no se siente capaz de aconsejar a un hermano. Hermanos, ¿sabe cuánta carga ponemos sobre el pastor cuando nosotros no nos preocupamos por ser de ayuda para él? Hermanos, debemos ya de ser ayuda. Algunos hermanos necesitan consejo, usted tiene que darle ese consejo, déle ese consejo, déle un consejo de acuerdo a la Biblia. Ahora, cuando ya las cuestiones son tan difíciles, entonces, sí, mándelo con el pastor. Sí. Pero hermanos, ¿cuánto de nosotros pudiéramos ayudar todavía así más? ¿Sí? Y aligerar un poco la carga que tiene nuestro pastor sobre sus hombros, sobre su espalda. ¿Se da cuenta? Lucas fue capaz de hacer eso por un recién convertido, alguien ansioso de conocer de Jesús. Hoy en día, hermanos, hay gente que no desea conocer de Cristo, está conforme con lo que tiene, pero hay otros creyentes que quieren conocer, que quieren saber. Hace muchos años, recién convertido, hermano, éramos así, devoradores de lo que podíamos leer y conocer más, y cómo era esto y lo demás, y nos juntábamos, me acuerdo, y platicábamos de esto, y leíamos, y hermano, queríamos conocer más. Hermanos, necesitamos nosotros conocer la verdad, necesitamos compartirla. Su amor por los hermanos en la fe lo llevó de ser doctor a ser historiador. ¿Ve? Aquí en Lucas no tenemos recetas médicas de Lucas, tenemos la historia de Cristo, tenemos la historia del ministerio. En el Hecho de los Apóstoles tenemos la historia de la iglesia. Por un recién convertido, Lucas dejó las recetas y demás y se puso a escribir el evangelio, a investigar. Eso es amor por el prójimo. Eso es cuando tú eres capaz de esforzarte por alguien que necesita de Cristo. ¿Ve? No se dice mucho de Lucas, pero lo que él hace, habla mucho de él. Habla mucho de él. Característica número 5. Un creyente verdadero practica el amor sacrificial, es servicial y fiel. Y vamos a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Y este texto ya no los sabemos casi de memoria. Pero hermanos, es importante. Mire, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: solo Lucas
está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. El apóstol está en una cárcel. El apóstol está en una celda quizá oscura, allí húmeda, sucia quizás. Pero ahí está Lucas. ¿Sí? Lucas no solo era el médico de Pablo. Lucas era un amigo verdadero en Cristo. Ahí está el apóstol, pero Lucas no se separa de él. Ahí está el apóstol Pablo en oscuridad, allí separado de los demás, pero ahí está Lucas con él. Cuando Teófilo necesita conocer del Evangelio, Lucas se preocupa por investigar más acerca de Jesucristo y los apóstoles y escribe el Evangelio según San Lucas. Y luego cuando Teófilo quiere conocer de la iglesia, Lucas escribe Hechos de los Apóstoles. Un creyente verdadero, hermano, practica el amor sacrificial, es servicial y es fiel. En un naufragio, en Hechos capítulo 27, Pablo va a ser llevado a Roma, pero en el trayecto, en el barco donde son llevados ellos, surge un naufragio, se hunde, sucede un accidente y el barco y naufragan. Hermanos, en ese naufragio Lucas está allí. Lucas es como, con Pablo es como uña y mugre, pero tú no lo ves adelante de Pablo, él está atrás. Hermanos, ¿cuántas veces no necesitamos de personas a nuestro lado en situaciones difíciles? Y qué mejor que un creyente estar a tu lado en situaciones difíciles. Hermanos, estas son cuestiones prácticas. Por eso les decía que de Lucas vemos lo que es práctico, lo que es externo, lo que se puede hacer. Y así de manera, sin darse mucho a conocer, sin hacer mucha pompa, ahí estaba Lucas, siendo un amigo fiel, un verdadero amigo del siervo del Señor. Ahí vemos a Lucas practicando el amor sacrificial. Sí, tiempo, ahí está para escribir un evangelio. Tiempo para estar al lado de un preso. Comodidad abandonada para estar al lado de en una situación como un naufragio. Hermanos, y si tú piensas en Cristo, eso es lo que hizo Cristo. Eso es lo que hizo Pablo. Eso es lo que hicieron los verdaderos creyentes, los discípulos. Fueron capaces de dar su vida por la otra persona. Fueron capaces de sacrificarse por otras personas, por los creyentes, por los hermanos. Hermano, un creyente verdadero practica el amor sacrificial, es servicial y es fiel. Pablo lo llama a su colaborador en Filemón 23. Allí Pablo dice que Lucas es uno de sus colaboradores. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Lucas era un colaborador del apóstol Pablo. No se dice mucho de él, pero hermano, lo que él hace es lo que habla de él, de su persona. Nosotros como creyentes no necesitamos que se hable mucho de nosotros, simplemente debemos hacer. Simplemente debemos practicar. No espere que le den un reconocimiento cuando usted discipule a alguien. Hágalo, el reconocimiento va a ser en el cielo. No espere un reconocimiento cuando usted predique el evangelio. El reconocimiento va a ser en el cielo. No espere el reconocimiento cuando usted le echa la mano a algún hermano, lo ayuda económicamente o lo ayuda físicamente. Hermano, no espere ni lo vocee por allí, porque esa recompensa será en el cielo. Un creyente verdadero practica el amor sacrificial, es servicial y es fiel. Hermano, yo no sé qué hubiera hecho el apóstol Pablo sin Lucas. Claro, Pablo tenía a Cristo con él, pero Lucas era un compañero fiel. Pablo no era un superhombre, un superhombre espiritual. Pablo era un hombre que necesitaba también compañía.
Lucas no solo fue considerado con Teófilo, dedicándole dos cartas, sino con el apóstol Pablo en las buenas y en las malas, cuidando de él también. Lucas es un ejemplo de vida cristiana a seguir. Hermanos, Lucas es lo práctico. Asaf lucha internamente, tiene luchas, el creyente tiene luchas internas, pero hermano, el creyente también debe mostrar a través de lo que hace su fidelidad a Dios. No debemos quedarnos solamente en nuestras luchas. Ay, pobre de mí, no, hermano, hay que extendernos a lo que está de más, a practicar las cosas que ya sabemos que debemos de hacer. Número 6. Un creyente verdadero en Cristo persevera hasta el fin. Hermanos, no se dice de qué manera murió Lucas. No sabemos qué pasó con Lucas después de morir el apóstol Pablo. La Biblia no relata nada más de él, de Lucas. Lo que sí podemos pensar es que con toda seguridad Lucas vivió lo que había creído. Lucas fue fiel hasta la muerte, igual que nosotros deberíamos serlo, si en realidad somos creyentes verdaderos en Cristo. Lucas fue un ejemplo de perseverancia. ¿Sufrió? Sí. Cuando Pablo era perseguido, él también era perseguido. Cuando Pablo era apedreado, él veía cómo a Pablo lo apedreaban y quizás sufría ver cómo lastimaban a Pablo. Como les decía yo, Lucas pudo haberse quedado en su consultorio y allí tranquilamente hacer recetas y recibir a sus pacientes y cómodamente. Pero hermanos, él prefirió negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Un creyente verdadero, hermano, es un creyente que persevera hasta el fin. Un creyente verdadero se expresa como el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, versículo 6. Cuando el apóstol Pablo está a punto de ser sacrificado, en el versículo 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, estas palabras de Pablo, Lucas estaba allí, las escuchó. Sí. Sin duda, hermanos, Lucas tendrá muchas coronas que poner a los pies de Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermanos? Lucas, no sabemos mucho de Lucas por lo que él hizo, pero hermanos, allí está lo que él públicamente, por decir, Lucas fue un gran evangelista, no lo dice la Biblia. Pero hermano, allí tenemos a un hombre que detrás, de manera callada, hace las cosas para el Señor. De manera discreta practica el amor al prójimo. De manera discreta practica lo servicial. De manera discreta es fiel hasta la muerte. De manera discreta sigue, persevera. Lucas es un hombre, un verdadero creyente. Fue un verdadero creyente, hermanos. Como decía, sin duda Lucas tendrá muchas coronas para poner a los pies de Cristo. Pero ¿y nosotros? Hermanos, Lucas fue un verdadero creyente. Nosotros somos verdaderos creyentes. Lucas fue práctico. Dios no nos pide que hagamos cosas imposibles. Dios nos pide que seamos prácticos. El amarnos unos a los otros, el orar unos por los otros, son cosas prácticas. Sí. El tener favor los unos con los otros, son cosas prácticas que podemos hacer. No son cosas que necesitan, que se necesita mucha profundidad, mucho conocimiento para hacerlas.
Pero hermanos, lo estamos haciendo. Un creyente verdadero ora por sus hermanos, ama a sus hermanos, está con sus hermanos, sufre con sus hermanos. Cuando el cuerpo sufre, todos sufrimos. Cuando hay alegría, todos deberíamos alegrarnos, ¿verdad? Eso es lo que nos ilustra la vida de Lucas. Así que Lucas fue un verdadero creyente en Cristo. 6 características que debemos considerar de él. Un creyente verdadero es parte de una iglesia local. Lucas fue parte de ese grupito de iglesia. Ahí estaba Pablo, ahí estaba Lucas, ahí estaba Timoteo, ahí estaba Silas. Fue parte de ese grupo que fue fiel al Señor Jesucristo. Lucas fue un creyente verdadero en Cristo y fiel a la sana doctrina. Esa es una característica del creyente fiel, que vive y ama la sana doctrina y practica la sana doctrina. Otra característica del creyente fiel es que es diligente en compartir la verdad. Y si no la tiene, la busca, se prepara. Un creyente verdadero se preocupa por los recién convertidos, por darles la verdad, por ofrecerles la verdad. Hermanos, quizá en el futuro, o no en el futuro, pronto tengamos recién convertidos. Preparémonos para ellos. Si vamos a salir y predicar el evangelio, si vamos a extender el evangelio, hermanos, debemos prepararnos para esos recién convertidos que van a venir, que van a llegar. Debemos prepararnos para discipularnos, debemos prepararnos para darles la mano, para ser amigos con ellos, para compartir con ellos, conocer de ellos. Hermano, es tiempo de prepararnos y examinar nuestras vidas. Y aún un creyente verdadero practica el amor sacrificial, es servicial y es fiel con sus hermanos. Característica número 6, un creyente verdadero en Cristo persevera hasta el fin. Hermanos, nosotros no somos de los que se echan para atrás, somos de los que miran hacia adelante. Sí. Una vez que hemos tomado el arado, vámonos para adelante. No miremos hacia atrás. El mundo quedó atrás, nuestra vida pasada quedó atrás. Nuestros pecados ya son perdonados. Ahora extendamos hacia lo que es adelante. Examinemos nuestra vida si somos en realidad creyentes que aman al Señor. Con todo lo considerado ahora y antes, ¿es usted un verdadero creyente en Cristo? ¿Qué está haciendo por otros creyentes? ¿De qué manera los está ayudando a crecer en el evangelio? ¿Qué tanto se está ocupando de ellos? ¿Es usted un verdadero creyente en Cristo? Esto es importante, hermanos. ¿Qué está haciendo por otros creyentes? O sea, ve que hay necesidad y lucha por suplir esa necesidad. Quizás ese hermano necesita ayuda espiritual, ayúdelo espiritualmente. Quizás ese hermano necesita alguna ayuda física, ayúdelo. Hay muchas maneras de cómo podemos ayudar a nuestros hermanos en la fe. ¿De qué manera nos estamos preocupando por ellos? ¿De qué manera los estamos ayudando? ¿Qué tanto nos estamos ocupando de ellos? Miren, Lucas, eso es lo que hizo. Vio una necesidad en Teófilo y la suplió. Vio una necesidad en Pablo y estuvo allí con él. Sí. Y estuvo allí con él. Hermanos, pero si no eres un creyente verdadero en Cristo, aún hoy puedes serlo. Reconociéndote como pecador, creyendo que Él murió por tus pecados y que resucitó para que andemos en vida nueva. Hermanos, si no eres creyente verdadero en Cristo, ¿por qué no lo haces el día de hoy? ¿Por qué no examinas tu vida el día de hoy? ¿Por qué no nos examinamos nosotros mismos y llegamos a la conclusión de que si estamos en la verdad o no? De que si queremos ser verdaderos creyentes en Cristo o no, si lo somos o no. Porque si lo somos, hermanos, debemos tener estas características en nuestras vidas. Hay luchas internas y no somos perfectos. Pero hermano, la Biblia dice que el justo cae 7 veces y se levanta. Y si ya estamos en el Señor y estamos asegurados en Él, entonces practiquemos lo que Él nos ha mostrado, lo que Lucas nos ha mostrado. Practiquemos ese amor, mostrémoslo a los demás.
extendámonos hacia lo que está adelante. Lucas quizá murió en pobreza, no sabemos. Pero hermano, hoy en el cielo, en gloria eterna, Él tiene allí sus coronas para ponerlas debajo a los pies del Señor. ¿Se da cuenta, hermanos? Él es el creyente que actúa silenciosamente. Eso es lo que me fascina de la vida de Lucas. Él no es el protagonista, Él deja que Cristo sea el protagonista. Él deja que otros sean protagonistas. Y esto, hermano, es lo que nos enseña la vida de este hombre. No, y como le digo, no hay mucho, no se dice mucho de él, pero cuando tú examinas su vida y lo que hace por otros, sus hechos hablan por él. Sus hechos hablan por él. Ojalá y nuestros hechos hablaran por nosotros. Que nuestros hechos muestren que somos verdaderos creyentes en Cristo. Que le hemos entregado nuestra vida y estamos dispuestos a seguirlo hasta el final, a perseverar hasta el final. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Hay mucho que aprender de la vida de Lucas y tu palabra nos muestra cosas prácticas, Señor. No son cosas que tenemos que, en las cuales hay que profundizar mucho, Señor, como el amor hacia los hermanos, como el preocuparnos por los recién convertidos, como el esforzarnos para ayudar a crecer a otros espiritualmente. Son cosas prácticas que podemos hacer, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacerlo. Ayúdanos, Padre, a dedicarnos a ello, a buscar. Y cuando miremos la necesidad, Señor, podamos ser parte de la solución, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que podamos amarnos los unos a los otros, preocuparnos los unos por los otros, crecer para los unos, para los otros, Señor. Ayúdanos, Padre, de que si hemos de extendernos hacia lo que está adelante, si personas nuevas han de venir a la iglesia y convertirse, porque eso es lo que tú deseas, Señor, nosotros nos preparemos también, podamos crecer en la verdad, podamos permanecer en la verdad, podamos adentrarnos más en la iglesia, ser parte de la iglesia, participar más en ella. Ayúdanos, Padre, a perseverar en la sana doctrina. Ayúdanos a perseverar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a compartir esa verdad que nos has dado a través de Cristo, a través de tu palabra. Ayúdanos a atesorarlo en nuestro corazón, pero también ayúdanos a ponerlo en práctica. Señor, ayúdanos, Padre, porque necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, porque estamos en un tiempo donde hay diferentes doctrinas y diferentes vientos de doctrinas. Pero, Señor, tu palabra es única, tu palabra es verdadera, tu palabra no cambia. Y así como esa palabra un día, Señor, hizo efecto en nuestras vidas y nos hizo acercarnos a ti, y tú nos acercaste a ti y nos diste la salvación, así también, Señor, esa misma palabra puede hacer la misma función en la vida de otras personas. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a ser creyentes verdaderos, a afirmar nuestra fe en ti, a ser decididos para lo que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, porque necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, porque sin ti, Señor, lo que hiciéramos, Señor, no resultaría. Solo tú lo puedes hacer por medio de tu palabra, solo tú lo puedes hacer con tu poder. Pero te rogamos que nos puedas usar a nosotros, así como lo hiciste con Lucas, así como lo hiciste con Pablo, así como lo hiciste con otros creyentes cuyas vidas vemos en tu palabra, Señor, cuyos ejemplos podemos seguir, cuyos ejemplos, Señor, debemos de seguir. Pero sobre todo, Señor, podamos poner nuestra mirada en ti, que así como nuestro Señor Jesucristo, Padre, fue capaz de venir a este mundo y hacerse hombre para que por medio de su sacrificio pudiéramos ser salvos, Señor. Ser salvos así, Padre, nosotros también podamos ser capaces, Señor, de poder interesarnos por otras personas. Ayúdanos a ser sensibles con otros hermanos, con los creyentes mismos, a crecer en gracia y conocimiento de ti. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Sin duda nos toca el corazón, pero, Señor, no queremos nada más que toque nuestro corazón, queremos aplicarlo en nuestras vidas y queremos que nos ayudes a ponerlo en práctica, Señor. Ese es lo que queremos, Padre, que nos ayudes a practicar tu palabra, a vivir en ella
y a ser nutridos por ella, Señor. Muchas gracias por esta noche, muchas gracias por la presencia de los hermanos. Muchas gracias, Señor, por este tiempo en que nos permites poder estar aquí. Muchas gracias por las circunstancias adversas que a veces pasamos en nuestras vidas, porque a través de ella fortaleces nuestra fe, porque a través de ella, Señor, nos haces más fuerte. Aunque quizá en lo físico nos sentimos débiles, aunque quizá en lo físico nos sentimos tristes, aunque quizá en lo físico nos sentimos pues necesitados, Padre, pero sabemos que en ti tenemos fuerza, en ti tenemos el poder, sabemos que tu palabra nos fortalece, sabemos que tu verdad ha sido puesta en nuestros corazones y ella es capaz de hacernos vivir de manera correcta hacia ti. Padre, ayúdanos a ser creyentes verdaderos y a practicar tu palabra. Te damos todas las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.